Aprendo en casa. Aprendo en casa. Hola, ¿cómo están? ¿Quieren conocer cómo elaborar un proyecto de aprendizaje para desarrollar competencias de acuerdo al currículo nacional? Pues acompáñenos. ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? En el marco del currículo nacional, se define el proyecto de aprendizaje como una forma de desarrollar competencias de manera integral que nace de los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como de las problemáticas vinculadas a su vida real. Entonces el proyecto nace de un problema. ¿Cuáles son las fases del proyecto de aprendizaje? Las fases del proyecto de aprendizaje. Para diseñar un proyecto es necesario considerar estas siguientes fases en su construcción. Fase número 1. Planificación del proyecto. En esta parte, lo que corresponde a planificación, vamos a identificar los intereses, las necesidades y el problema. Como también vamos a realizar la planificación con los estudiantes acerca del proyecto. Asimismo también corresponde a la planificación pedagógica del docente para ajustar los propósitos de aprendizaje y realizar pues las situaciones significativas. En la fase 2, la ejecución del proyecto. En esta fase se realiza exclusivamente la ejecución de las actividades que se van a realizar de día a día. Asimismo también se realiza la incorporación de actividades que van a surgir en el desarrollo del proyecto. Fase número 3, comunicación del proyecto. En esta fase se realiza la socialización del proyecto. Recuerden que la evaluación es permanente, se realiza en todo momento desde la fase 1 hasta finalizar la fase 3, enfatizando la retroalimentación. También al final de todo el proyecto hay una evaluación del proyecto que va a servir como diagnóstico para la siguiente experiencia de aprendizaje. Aprendo en casa. Ahora, en esta oportunidad vamos a compartir una experiencia a partir de una situación de contexto que en la actualidad estamos viviendo todos. Les invito para poder realizar la fase 1 sobre la planificación del proyecto. Recuerda que en esta primera fase tenemos que identificar los intereses, las necesidades y el problema. Entonces seguramente hay una infinidad de problemas, pero en la actualidad hay un contexto mundial que es la pandemia que está arrasando contra la salud. Te invito a presenciar estas imágenes correspondientes. Como podemos observar en las imágenes, la situación actual de la pandemia viene afectando la vida de un gran número de familias de nuestro país y del mundo a consecuencia del brote del COVID-19. No ajenos a todo ello, a diario nos enteramos por las noticias, radio, TV, internet, las redes, encontrándonos muy preocupados por la situación que está pasando. Debido a esta situación actual que vivimos, se observa en la población, en los estudiantes, en toda la familia, cambios conductuales. En este evento inesperado que cambia nuestra rutina diaria y que incluso está dejando pérdidas humanas que pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compatriotas, que nos va causando bastante dolor e incluso nos van generando angustia, llanto, pánico, que más dolor, ¿no? Dolor también nos va causando. Frente a esta situación, no sabemos cómo enfrentarlas, ¿no? Hay situaciones de riesgo que está afectando nuestra situación emocional. Por estas situaciones vividas se pone en evidencia un problema, un interés o una necesidad de los estudiantes. Entonces, esto es un problema
que está afectando a nivel mundial, no solamente a nivel local, entonces, sino a nivel mundial. Las actividades educativas tienen que estar organizados, en este caso, como experiencias de aprendizaje. Ya vamos a trabajar por proyectos, ¿no? Estas experiencias de aprendizaje deben dar cuenta de las situaciones problemáticas que estamos viviendo, de los cuales se propone desarrollar ciertas competencias. Podemos desarrollar, por ejemplo, algunas competencias, ¿no? Las situaciones que se vive actualmente asociadas al contexto y a la coyuntura generada a partir de la pandemia es muy variada y plantea retos de distintas naturalezas, competencias de los estudiantes, que podemos encontrar una variedad de situaciones a partir de este contexto, a partir de la pandemia. Por ejemplo, situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar. Situaciones relacionadas al cuidado y al bienestar común. Situaciones relacionadas al bienestar emocional, que en esta parte estamos notando que necesita trabajar bastante lo que es la contención emocional. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. Ante una situación, nosotros como docentes debemos preguntarnos qué áreas van a aportar en la resolución del problema y cuáles son las competencias que aportan a un mejor afrontamiento de la situación, en este caso en especial de la pandemia. Entonces podemos hacer un proyecto de aprendizaje a partir de este problema, ya sea integrando todas las áreas, ¿no? O como también tal vez algunas áreas que van a poder afrontar esta situación. Entonces nosotros, para poder explicar, bueno, vamos a tratar exclusivamente desde el área de educación física. Entonces, si nosotros notamos estudiantes que están con pánico, con temor, con miedo, hay bastante llanto, hay dolor, los chicos no pueden afrontar estas situaciones de riesgo. Entonces necesitan regular sus emociones. Entonces, a partir de ello se genera una idea, en este caso del proyecto. Aquel problema sería el desequilibrio en conducta socioemocional debido a la pandemia del COVID-19. Ahora, frente a esta situación, una vez que ya nosotros hemos identificado el problema, ya conocemos el problema, entonces hacemos conocer también a los estudiantes este contexto que se está viviendo. Y los estudiantes tienen que participar para que puedan construir algunas propuestas, algunas actividades. Entonces realizamos la planificación conjuntamente con ellos. Por ejemplo, acá el maestro lo pregunta: ¿es importante que planifiquemos juntos el proyecto? Sí, profe, así participamos todos. Esto se realiza cuando estamos ya en una fase presencial. Si estamos en una fase virtual, podemos utilizar las redes sociales cuando estamos en la fase a distancia. Entonces nosotros generamos las preguntas para que los estudiantes puedan responder, reflexionar a través del diálogo y para que puedan generar situaciones significativas a partir de los momentos que cobren sentido para los estudiantes. Podemos preguntarles: ¿cuál era el problema planteado? ¿Qué emoción sentimos de las situaciones que estamos viviendo del COVID-19? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué creen que necesitamos hacer en relación con estas situaciones? ¿Creen que estas situaciones vividas afectan nuestra salud? ¿Cómo podemos expresarnos nuestros pensamientos, emociones y sentimientos a través de nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer para conocer y valorar nuestras características físicas y emocionales? Entonces los estudiantes van a participar, ¿no? Respondiendo, y nosotros como docentes tenemos que ir registrando. Ellos pueden exponer en papelotes y pueden socializar las respuestas que ellos consideran. Asimismo, también en esta planificación con los estudiantes se realiza la negociación. El docente pregunta en esta parte:
¿cuál es el reto que asumimos en este proyecto? Por ejemplo, acá el estudiante responde: aprendemos a regular nuestras emociones frente al coronavirus. Es una idea del estudiante. También en esta parte ya nosotros hacemos conocer el título del proyecto. Sería el título del proyecto, por ejemplo acá: aprendemos a regular nuestras emociones jugando. El producto, es muy importante también que conozcan los estudiantes sobre el producto. Acá tenemos dos productos. Como en el área de educación física se utiliza el cuerpo, ¿no? Se utiliza la motricidad, entonces se considera acá como producto: participamos en juegos que promuevan la inclusión de todos, manejando adecuadamente nuestras emociones en la práctica de diferentes juegos. Asimismo, también van a presentar un libro de los juegos. Ahora, en esta planificación, ¿no? Con los estudiantes, a partir de ello se realiza una planificación que van a responder estas preguntas: ¿qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Entonces, los estudiantes, a partir de la reflexión que ya lo tienen, tenemos que, en esta parte es muy importante que los estudiantes expresen libremente sus propuestas frente al problema. Nuestro rol de profesor es guiar la conversación, hacer preguntas y repreguntas que les ayuden a precisar sus ideas, hipótesis, en función del problema que se quiere abordar en el proyecto. Entonces, acá, por ejemplo, el docente pregunta: ¿qué podemos hacer para lograr este reto? Esto está respondiendo: ¿qué haremos? ¿A qué haremos? Algunas propuestas. Acá el estudiante responde: indagamos sobre las emociones, vemos videos de actividades físicas que ayuden a regular nuestras emociones. Acá la otra estudiante responde: practicamos ejercicios de relajación y proponemos juegos. A partir de las actividades, el docente y los estudiantes proponen cuándo desarrollar y qué materiales necesitan. Entonces, juntamente con los estudiantes tenemos que negociar, ¿no? Por eso que los estudiantes tienen que participar en este primer proceso de planificación. Se hace un cronograma de actividades acordadas. ¿Qué haremos? ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿En qué tiempo? ¿Y qué necesitamos? Por ejemplo, acá dice: vamos a consultar en internet, necesitamos un día. ¿Qué necesitamos? Aula de innovación, observamos videos, etcétera. Reconocemos las emociones mediante juegos, conocemos la hoja de ruta en el desarrollo del proyecto en el libro de los juegos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que realizar todas las actividades. Los estudiantes van a proponer todas las actividades, ¿no? Se hace una negociación con los estudiantes. Una vez que ya tenemos ya incluso las propuestas de los estudiantes, ¿no? Nos compete a realizar la planificación en sí del docente. En esta parte, ya como docente, tenemos que realizar la planificación. Ahora, en esta planificación, nosotros como docentes tenemos que plantear el propósito de aprendizaje. Recuerden que los propósitos de aprendizaje ya se encuentran en el plan anual. En el plan anual ya hemos considerado los propósitos de aprendizaje. En esta parte vamos a realizar el reajuste correspondiente de los propósitos de aprendizaje, que corresponde, acá por ejemplo se está tocando la competencia, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En especial énfasis daremos lo que es en la capacidad se expresa corporalmente. También interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Consideramos también la competencia de lo que es de las TICs. ¿Por qué? Porque los chicos van a investigar, no van a utilizar el internet, van a usar incluso los videos, etc. Los enfoques que ya se están priorizando es el enfoque de derecho, enfoque inclusivo, enfoque intercultural, enfoque igualdad de género. Los desempeños ya tienen que estar acá precisados en base, en este caso, a las necesidades, a los intereses y al contexto que ya hemos visto anteriormente.
Entonces se hace en esta parte un reajuste, el maestro ya tiene que hacer esta parte desde una situación pedagógica. Así como también vamos a poner las evidencias de aprendizaje en este proyecto. En este caso sería: propone y participa en juegos que promuevan la inclusión de todas, expresando y manejando adecuadamente sus emociones en la práctica de diferentes juegos, así como también presentan el libro de los juegos. Esto es las evidencias de aprendizaje del proyecto. Continuamos con la planificación del docente. Ahora organizamos las situaciones significativas. La planificación pedagógica corresponde a responder estas preguntas: ¿qué haremos? ¿Qué actividades vamos a realizar? Entonces consideramos todas las situaciones significativas. Por cada una de ellas también planteamos los propósitos de aprendizaje de una de las actividades, las competencias, capacidades, qué desempeños y qué enfoques vamos a trabajar en esa primera actividad, ¿no? Nosotros ya vamos a organizar en base a lo que ya se ha propuesto anteriormente, pero nosotros acá, como desde un aspecto pedagógico, tenemos que realizar esta planificación. Así también, ¿cuáles serán las evidencias? Vamos a poner todas las evidencias que van a corresponder en el trabajo de día a día. El tiempo también, las horas pedagógicas, qué tiempo vamos a trabajar, tal vez 1 hora, otros días 2 horas, 1 hora, etcétera, dependiendo. Nos organizamos estas situaciones significativas para poder trabajar conjuntamente en la ejecución del proyecto. Asimismo, también es muy importante construir los instrumentos de evaluación. Recuerdan que los instrumentos de evaluación tienen que conocer los estudiantes, y los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados en relación al propósito de aprendizaje. Hasta esta parte ya corresponde a la fase 1. Ahora pasamos a lo que corresponde a la fase 2, sobre la ejecución del proyecto. En esta parte corresponde a la ejecución en sí de las actividades. Acá podemos observar a la maestra ya trabajando, vivenciando con los estudiantes. Asimismo, también en el desarrollo se puede incorporar algunas actividades que surgen del desarrollo del proyecto. Se puede realizar un reajuste ya a lo planificado. También se realiza el acompañamiento para el desarrollo de las competencias durante las actividades. Como docente debemos desarrollar sesiones de aprendizaje, motivando y reflexionando permanentemente con los estudiantes sobre el reto acordado y las acciones que se implementan para lograr los propósitos de aprendizaje. Fase 3. Comunicación del proyecto. En esta parte corresponde a lo que es a la socialización del proyecto, a la organización para la presentación de los resultados. Podemos realizar la presentación en el aula o en el patio o en algún espacio de acuerdo a lo que hemos quedado con los estudiantes, así como también se hace la socialización de los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá el estudiante, uno de ellos responde, ¿no? Bien, nosotros exponemos los primeros 15 minutos, ustedes los 15 minutos finales, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, con relación a sus juegos, a las actividades que han construido, así como también presentamos nuestros juegos con mucha emoción, entonces están poniendo de acuerdo. Yo propongo invitar a las familias a través de las redes, ¿no? Hacemos las pancartas, los trípticos, realizamos entonces ahí una comunicación para socializar los resultados. Así también al final se realiza una evaluación del proyecto. ¿Qué ha sido? Acá la maestra pregunta, ¿qué ha sido lo más interesante de esta experiencia? ¿Qué podíamos hacer mejor? Por ejemplo, acá uno de los estudiantes responde, yo creo que lo más importante es que todos hemos participado en todas las actividades para lograr el reto.
Lo más interesante ha sido conocer a otros niños, sus problemas y cómo la superamos. Entonces, la evaluación del proyecto. Muchísimas gracias por la atención prestada. No se olviden de suscribirse a mi canal, que posteriormente estaremos realizando otros videos para poder socializar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Adquiere el texto de apoyo de planificación curricular, desarrollado para el nivel primaria y secundaria en educación física de acuerdo al currículo nacional. WhatsApp 988000941.